en su radio televisión online Madre Libertad, presentamos nuestro programa estelar, Economía en Libertad. Para ello contamos con dos distinguidos economistas que con su sapiencia y conocimientos adquiridos nos van a orientar en temas tan trascendentes como son los de la economía ecuatoriana y mundial. Está con nosotros el economista Fernando Rivera y también el economista Enrique Verduga. Ellos van entonces a hacer de este programa estelar, Economía en Libertad. Directo. Muy buenas noches, distinguidos televidentes y radioyentes de Madre Libertad en nuestro programa Economía en Libertad. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, Enrique, aquí para el inicio de una nueva programación. Estamos listos para poder conversar con los amigos y difundir ante todos los televidentes información relacionada con la economía actualizada. Bien, para el día de hoy queremos analizar los siguientes temas, Fernando. El presupuesto nacional del año 2019 ya fue presentado por el ministro de Economía al Congreso, que tiene que analizarlo y bueno, aunque en realidad no es obligación aprobarlo, pero finalmente se termina aprobando porque el país necesita manejarse con un presupuesto. Veamos qué modificaciones le hacen, que generalmente no le hacen nada, pero en fin, es tema fundamental porque es el instrumento que marca el rumbo de la economía del país. También se ha creado por parte del Consejo de la Judicatura una comisión de la verdad para investigar los casos de juicios de persecución política, de persecución política que hubieron en el gobierno anterior. Sí, se ha llamado a todas aquellas personas que se consideren a que presenten su denuncia y se va a hacer una investigación, y obviamente todo esto tiene que relación con la economía, porque en la medida en que un país viva en el medio de la verdad, en el marco legal, pues ayuda y propicia el desarrollo del país. También quisiéramos analizar, Fernando, el día de hoy el problema de las elecciones intermedias de nuestro país del mes de marzo. Claro, por ya se aproxima. Sí. En este mes de noviembre se cierran las fechas de inscripción de las candidaturas. Tienen que inscribirse ya los candidatos alcaldes, prefectos, concejales, consejeros, que son, y no está definido todavía si se va o no a hacer la elección de los miembros del Consejo de Participación y si va a haber o no la consulta para eliminar o no. Eso todavía está pendiente, debe venirse en los próximos días. Y finalmente no podemos dejar de tratar el tema de las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el día de ayer en los Estados Unidos, porque en definitiva es la primera economía del mundo, y de cualquier manera los resultados que se hayan dado y que se dieron van a incidir en el manejo de la economía de ese país, y eso afecta a todo el mundo y obviamente nos afecta también a nosotros. Entonces, con ese preámbulo, entremos a analizar el tema del presupuesto, Fernando. ¿Qué te parece la proforma presupuestaria que fue presentada por el ministro? Bueno, mira, Enrique, siempre tenemos que hablar de este tema porque sin lugar a duda el Ecuador no solamente internamente tiene que ser regulado, tanto sus ingresos como sus egresos, por lo que recauda y por lo que gasta el gobierno, sino la imagen que tiene que irradiar hacia los organismos internacionales. No es una cosa así tan sencilla que se ve. He oído mucho al ministro de Economía, Richard Martínez, que va a ser necesaria que el presupuesto del Estado se equilibre con deuda más. Con deuda más quiere decir que realmente el Ecuador va a seguir endeudándose. Es una de las cosas que viene siendo como un cuco para la economía ecuatoriana, porque no ha dejado de serlo durante más de 10 años. Yo creo que ni en la bonanza petrolera que hubo con el economista Correa, que tuvo la oportunidad de manejar un presupuesto equilibrado, no lo hizo y sin embargo se endeudó más. Hoy el problema, sin lugar a duda, radica en que existen rubros demasiado importantes, y yo diría
de analizarlo detalladamente, el hecho de que todavía el Ecuador depende del crédito externo. Y la imagen que tiene que irradiar para acercarse a estos organismos multilaterales de crédito es precisamente su presupuesto. Y los programas económicos que no tiene el gobierno, porque yo no lo he visto el programa económico que tiene el gobierno, presentándolo al Fondo Monetario y no se acerca al Fondo Monetario, no se acerca al Banco Mundial, que son organismos que sin lugar a dudas son los que prestan a intereses mucho más bajos. El Ecuador tiene un problema serio. El problema tiene serio. Mira, sí. Fernando, la proforma tal como ha sido presentada, porque es una proforma, porque el Congreso es el que tiene que hacer tiene que aprobarla, por supuesto, claro. Haciendo las modificaciones. Contempla un endeudamiento de aproximadamente 8.000 millones de dólares, porque ese es el déficit. Ese es el déficit, claro. Pero el problema no es endeudarse, el problema es que si tú tienes una deuda tienes que irla reprogramando para irla bajando, irla ajustando. Pero si tú estás realmente endeudado y quieres ir equilibrando tu presupuesto, tu economía, pues tienes que hacer ciertos sacrificios. Sin lugar a duda. Y eso resulta es que no se hace ningún ajuste en el gasto y más bien hay rubros que se incrementan, ¿no? Entonces, mira tú, para cubrir los apuros, ya que se aproxima ya el fin de año, el pago del 13º sueldo y los compromisos finales de las obligaciones, están prestando 500 millones de dólares con una garantía de bonos de 1.500 millones. 1.500 millones de dólares. Eso te demuestra cuál es la desconfianza que hay en el Estado ecuatoriano. Ahora, tú decías, ¿por qué no se va al Fondo Monetario? ¿Por qué no se va al Banco Mundial? Esos organismos de crédito te prestan al 2 y al 3%, y estamos prestando con estas garantías al 10 y al 11%. Cualquiera diría es cosa de locos. Claro, es una cosa de locos y es una contradicción. Una contradicción. Pero ¿a qué se debe eso? A que si tú vas al Banco Mundial, al Fondo Monetario, ellos te van a prestar, pero te van a decir, señor, ¿cómo me va a pagar? Claro, como un programa. Entonces tienen que presentar un programa, y en ese programa el Fondo Monetario, en el momento que lo revise, no puede ser que el pago lo vas a hacer el próximo año, volviéndote a endeudar y en deuda. Entonces tienes tú que hacer sacrificios, y el sacrificio tienes que ajustarte el cinturón, tienes que eliminar gastos innecesarios. Y eso es lo que te va a decir el fondo. El fondo no te impone. El fondo te dice, señor, ¿cómo me va a pagar? Son condiciones, nada más, simple y llanamente. Cualquier banco y cualquier prestamista lo hace. Si tú viene un familiar a decirte que tiene una urgencia, que quiere que te preste un dinero, tú le vas a decir, ¿y cuándo me pagas y cómo me pagas? Por supuesto que sí. Es lo elemental. Es lo que hacen esos organismos. Los chulqueros no. Los chulqueros dicen, a ver, ¿quieres que te preste 500? Préstame una garantía de 1.500. Claro. No, si no me pagas, me hago los 1.500 y me pagas el 10, el 11% de intereses. Entonces, estamos prefiriendo caer en los chulqueros. ¿Por qué? Porque no hay la voluntad, no hay la actitud en el gobierno de que realmente quererse ajustar. ¿Qué es lo que están haciendo? Pagando la deuda de ayer con deuda de hoy. La de mañana, pagan la deuda de hoy, endeudándose mañana. Y están, como se dice vulgarmente, echando la pelota para atrás, hasta que pase el bache del gobierno y dejar el problema al próximo. Entonces, gobierno. ¿cómo que criticaban tanto a la economía que manejaba el economista Correa, que prestaba a tasas realmente descomunales, y casi estamos cayendo en lo mismo? Es que estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Entonces, no ha habido cambio prácticamente en el rumbo económico. Entonces, ¿a dónde está la inversión? Porque hay muchas interrogantes, decía yo, interrogantes en cuanto al empleo, que no se ve realmente el empleo que baja, no hay inversiones de esas que habla tanto el ministro de Comercio Exterior. Es que no van a haber inversiones si no hay confianza. Entonces esas cosas realmente son las que le van a dotar al país de dinero suficiente como para poder cubrir parte de su déficit, porque no queremos que realmente en un año lo pueda cubrir, sin lugar a dudas, tal como tú lo explicas, que eso tiene que ser gradual. Pero tiene que haber signos de mejoramiento. Pero tienes que ir bajando cada año. Claro. Yo voy este año a prestar 7, el próximo año voy a prestar 5, el siguiente 4, el siguiente 3. Eso refleja un signo de mejoramiento. Es un signo de mejoramiento. Ir bajando en la medida en que, a ver, mi gasto va a ser menor, mis ingresos van a ser mayores, pero mira, y aún ese presupuesto con ese déficit que está presentando no es tan cierto y no es tan verdadero, porque ahí hay cifras que no son muy claras. Porque están dando como referencia los impuestos internos,
como es el impuesto a la renta, el Así impuesto es, al valor agregado, el valor el IVA, agregado, el impuesto claro. al consumos especiales, el ICE, que son los tres principales rubros de impuestos que le generan ingresos al Estado. Pero están considerando en base a los ingresos del año anterior. Pero estamos viviendo una economía recesiva y lo más probable es que si las empresas no tienen utilidades o disminuyen sus utilidades, su parte porcentual de impuestos que van a pagar es menor. Entonces la recaudación tributaria por impuestos va a ser menor. Entonces, en ese momento el déficit se va a incrementar. De lo que está en la proforma al cierre del año, el déficit va a ser mayor. Sí, yo lo veía al ministro de Comercio Exterior, un papelito que enseñó solamente en televisión, y cuando enseñan papelitos en televisión es porque algo quieren decir, que sí hay listo unos 4.000 millones de los empresarios privados para invertir, pero ¿en qué y cuáles son? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son los proyectos? Realmente, yo no sé si ellos quieren engañar a una parte del pueblo, porque sí entiende perfectamente de economía, porque hay mucha gente que entiende de economía y sabe perfectamente que lo que actualmente está haciendo el gobierno no es lo adecuado en cuanto al manejo económico, porque sin lugar a dudas, hasta ahora no hay respuesta de reactivación. Esa reactivación que está esperando, estamos prácticamente en un país que se ha judicializado. Estábamos hablando más adelante, que vamos a tocar el asunto, de que se ha creado una mesa para los perseguidos políticos. Es otra ente burocrático nada más que se crea con el ánimo de ¿qué? Dice, de entretener a la gente. Pero ese no debe ser la estrategia del gobierno en cuanto al manejo económico, que debe ser más honesto y más sincero, porque de nada vale de que realmente se señale quiénes realmente fueron los que persiguieron a tal persona, fulano de tal, que hubo un sobreprecio de $4, como dijo ahí Fernando Villavicencio, el activista político. Pero ¿de qué vale eso? ¿De qué vale eso? Esa información al pueblo no lo alimenta. El pueblo lo alimenta el hecho de que realmente pueda tener apertura para emplearse. Ya viene etapa, realmente se recupera esa plata, el dinero. No se hace nada hasta ahora nada. Se están fugando los responsables. El ingeniero Glass ya pasó de la cárcel a una clínica. Ya está. Cuidado. La crónica de una fuga anunciada. Oye, ya está mejor que la 4, mejor que la Tacunga, porque ahora está en una clínica privada, con toda la ley. Crónica de una fuga anunciada. Y nosotros ya sabemos que realmente, con el antecedente de la fuga de Alvarado, de los grilletes, de esos grilletes esos grilletes me parece a mí que parecerían cuando los chinos venden arbolitos de Navidad o juegos de Navidad que valen un mes y tú ya lo apagas y ya no valen y ya no prenden. Bueno, eso realmente fue una estafa. Pero el asunto del presupuesto, sin lugar a duda, es una preocupación, que hay muchas cosas que comentar. No dicen cómo van a financiar ese déficit. No hay cómo financiarlo. ¿Por qué? Porque los gastos corrientes que cada uno debe revisarlo, ahí están los rubros, en los gastos corrientes no ha disminuido significativamente. El gasto corriente sigue siendo casi igual. Y es muy probable que el ingreso corriente, que es el ingreso de los impuestos, disminuya, porque una economía recesiva va a provocar que las utilidades de las empresas disminuyan y consecuentemente, si tienen menos utilidad, las empresas van a pagar menos. Y las empresas se vuelven más recesivas. ¿Por qué? Porque ya, si bien es cierto, es que el mercado se contrae porque no hay empleo, la gente no tiene recursos. Hubo la ley de reactivación, que realmente aplicó una ley de remisión para exoneración de impuestos. Bueno, el empresario respondió, pero si ve que otros, ni el mismo gobierno no pone de su parte para recortar los gastos corrientes, pues ¿cómo lo va a seguir invirtiendo en una cosa que parece ser un barril sin fondo? El gobierno no está tomando muy en serio el hecho de que realmente el presupuesto del Estado se basa exclusivamente en que drásticamente tiene que haber una reducción del gasto, que hay demasiado gasto superfluo. Mírale, el otro día estaba oyendo, y aunque no cambiemos un poco todo de tema, pero vale porque afecta al presupuesto, el hecho de que Julián Assange vale $6 millones mantenerlo ese fulano. Bueno, 6 millones, 1 millón por año, 6 años, 6 millones. 1 millón años, pero regalar la plata de esa forma a una persona que no tiene nada que ver, absolutamente no tiene nada que ver, y no sé por qué se lo mantiene.
porque sin embargo sigue siendo un costo que está configurando en el presupuesto del Estado, Enrique, y eso es una de las cosas que causa un poco es decir, no se ve, en definitiva, no se ve en el gobierno una actitud seria, responsable, práctica de querer ajustar las cuentas, de querer equilibrar el presupuesto. Porque para equilibrar el presupuesto tiene definitivamente que bajarse el gasto público. Tiene que bajarse el gasto público. Y vamos a tener que caer en el endeudamiento otra vez en manos de los churqueros internacionales. Y no se quiere recurrir a los organismos. ¿Por qué? Porque no quieren someterse, no quieren someterse a la obligación. No tenemos programa. Quieren someterse a la obligación de tener que realmente ajustar la economía. Claro, se está manejando las cosas con criterio político. Yo quiero salvar mi bache, pasar mi año, cumplir mi periodo y la deuda la dejo para el otro, como Atila, ¿no? Ah, sí. Después de mí, el diluvio. Diluvio, sí, ¿no? Y eso es una de las cosas que realmente... Esa es realmente la situación. Nosotros... Esperemos en todo caso, el presupuesto ya está en manos del Congreso, ya se designó la comisión que lo va a revisar, comenzarán a salir y a publicarse las cifras y a verse en qué medida el Congreso, por lo menos, ayuda a reajustar y a recortar gastos innecesarios. Yo estaba leyendo el presupuesto, pero realmente no hay rubro importante que se pueda eliminar ahí, especialmente que tiene que ver con los... No, pero por ejemplo, los intereses de la deuda, 2.800 millones para intereses, porque estamos pagando intereses 11%. Si tú vas y refinancias con el Fondo Monetario, ese rubro va a bajar significativamente. Claro. Pero es que para bajar significativamente volvemos a redundar en lo mismo. Así es. Tienes que disciplinarte. Tienes que disciplinar, claro. Entonces ahí sí podría considerársela un elemento opcional el Ecuador ante el Fondo Monetario como sujeto de crédito para poder refinanciar. Porque hasta ahora, y esto lo he dicho en algunas oportunidades en este programa que lo hacemos, que el gobierno todavía no se ha acercado al Fondo Monetario Internacional. No, es que no se ha acercado porque no quiere. No es porque no quiere, no puede. Yo creo que no se puede. Lo que pasa es que no quieren porque el ir al fondo implica someterse a una disciplina. Pero, y no quieren someterse a la disciplina. Y no la quieren hacer. No la quieren hacer, sino que están dejando el problema para Entonces después. Tienen que seguir esto de que la gente, el mejor negocio del mundo es ser empleado público, sigue siendo vigente. Ahora, ¿qué es lo que le duele al gobierno si el gobierno ya no es popular? El otro día creo que hasta un huevo le tiraron al presidente, que le cayó en la cabeza, todas esas cuestiones de irrespeto. Bueno, pero sin embargo, eso quiere decir una inconformidad de la gente frente a las decisiones que está tomando el gobierno. Pero ¿qué es lo que puede afectarle? Eso es lo que tiene que hacer conciencia el gobierno de qué le va a afectar. ¿En qué le va a afectar si llega a reducir drásticamente el rubro? Política del gobierno. Pero yo no entiendo. Si él no tiene aspiraciones de reelección. No tiene reelección y la imagen política de él prácticamente se va a terminando el periodo. El periodo nada más, y sin haber recuperado un solo centavo. Terminará con mala imagen finalmente. Sí, pero es que eso, como decía don Asad Bucarán, se obnubilan las nubes rosadas. Entonces, bien, todo lo que proclamó al inicio de su periodo de contratar a las Naciones Unidas para que le ayude a recuperar el dinero, eso quedó en debut y despedida y nada más. Hoy prácticamente el Ecuador vive esperanzado de esas palabras expresadas del presidente para ver si realmente recuperaba dinero, pero total, absolutamente tendremos nada. Que seguir tratando este tema en los próximos días porque hay un mes en el Congreso largo, en que se van a hacer reajustes, en que saldrán a la luz cifras en las que se puede incrementar los ingresos, aunque se pueda reducir los ingresos. Vamos a ver si lo hacen y estaremos tratando este tema durante los siguientes programas. Claro. Por lo pronto vamos a una pausa comercial.
Seguimos con la programación, Enrique, recordándoles a los televidentes y oyentes que del programa Economía en Libertad, que estamos siendo transmitido en vivo. Estamos en vivo a través de las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, ¿ya? En todo caso, nosotros aquí para seguir contestando cualquier inquietud relacionada con los programas que estamos haciendo. Seguimos con nuestra programación, Enrique, y ya vamos viendo que se está acabando el año también, ¿ah? Ah, sí, se va acabando, se aproxima el año. Hay que comprar el pavo ya con tiempo. Hay mucha gente que ya lo tiene comprado, me imagino, ya con tiempo. Ya el licenciado a la final ya lo tiene pagado, así que vamos a ver, vamos a ver si da. Sí. El pavo de fin de año. Bien. Mira, el Consejo de la Judicatura ha creado una comisión de la verdad para investigar los temas de persecución política que se dieron en el periodo de los 10 años del Correato. Yo no sé en realidad si eso es una distracción más de las tantas a que nos tiene acostumbrados ya este gobierno, porque es un entretenimiento político. Claro que la corrupción afecta a la economía del país. Claro que la corrupción afecta a la imagen del país y es lo que los tiene en su situación de las líneas de crédito sean tan costosas para el Ecuador. Pero, a ver, ¿qué va a pasar con esta comisión? ¿Qué piensas tú que puede pasar? Porque el gobierno ofreció, Lenín Moreno y Lazo en la campaña ofrecieron pedir la colaboración de Naciones Unidas para crear una verdadera comisión anticorrupción con independencia, que no se entienda como una persecución política, sino una comisión de la verdad verdadera, ¿no? Aunque parezca... La respuesta es escueta, Enrique. Nada, absolutamente nada. Porque el gobierno hasta ahora ha dado señas de que tiene la voluntad de hacerlo. Primero, voluntad de hacerlo. Simple y llanamente lo hizo un anuncio y ahí quedó. Y se han creado otras nuevas comisiones. Estas son imágenes que se irradian hacia el exterior, que deterioran prácticamente que el Ecuador siga continuando para invertir. El otro día estuve leyendo el libro que publica el Banco Mundial y el Ecuador está dentro de los 190 y pico, como en 123, algo así, como para invertir. Países para inversión. Para invertir y cuáles son los problemas por invertir. Bueno, tiene muchos obstáculos para aperturar compañías, para cerrar compañías, para la tramitología. Es decir, hay una serie de obstáculos que realmente el Ecuador mismo se impone para poder fomentar la inversión. Por eso es que eso, a pesar de que ser un indicador de que las autoridades ecuatorianas deben de tomar en cuenta, autoridades económicas por supuesto, para poder agilitar que el inversionista venga acá, deben de encontrarse con esas facilidades. Si no las hay, sin lugar a dudas no hay. Vaya usted a abrir una cuenta a una compañía en la super de compañía. Es un tormento total. En realidad, muchos requisitos que se exigen y peor para cerrarla. Es decir, tienes que ir tras instituciones, aparte de las burócratas, de la burocracia que existe. Ese es el problema que hay. La burocracia que existe actualmente en este país, esa es la que nosotros queremos que se elimine. Porque no sirve de nada, porque sirve solamente para poner de obstáculos. Y eso es lo que refleja en esos indicadores que lo publican las revistas internacionales que están interesadas en reflejar hacia los inversionistas a dónde pueden invertir. Y entonces, si nos ponen entre los últimos puestos, pues ¿quién va a querer invertir en un país que no da garantías? Pero por supuesto. Sí, y si no hay inversión, no hay trabajo. No hay trabajo. Y veía ahí que estaba México, estaba en uno de los lugares, está Chile, uno de los lugares. Bueno, Chile sí es un país bien. Sí, pero de la región, pues, me refería a la región. Está en mejores posiciones que nosotros. Pero significaba eso que esos países... Por abajo de nosotros, aquí en la región solamente están Nicaragua y Venezuela. Eso es. Los únicos países que están por debajo. Por eso es que estas comisiones, dice, de persecuciones políticas, para ver realmente si hay o no gran culpabilidad. Realmente si quieren hacer una reunión, tienen que llamar a una tomadura de pelo. Como se hizo en Guatemala, que lleva 3 presidentes ya presos. Mira que hoy de tarde parece que van a ya decidir si lo involucran o no al expresidente de la República, Correa, en el caso del secuestro de este político Balda. Hay que ver todavía si lo involucrarían,
seguirá otro cuento más y seguirá otro proceso más de distracción, otro entretenimiento más. Entonces seguimos en lo mismo. Pero la economía del país y ahora se viene otro problema, Fernando. ¿Sí? Se aproximan las elecciones. Se aproximan las elecciones el mes de marzo. Ahorita en este mes de noviembre, a fines de noviembre, es el periodo de cierre de inscripciones. Ya el entretenimiento de la ciudadanía va por la inscripción de las candidaturas a las alcaldías, a las prefecturas, a las concejalías. No se define todavía el problema del Consejo de Participación Ciudadana, si se lo va a elegir o no, se lo va a abolir o no. Para eso se quería hacer un referéndum. En fin, pero es un bonito circo. Oye, pero Enrique, ¿tú estás de acuerdo de que, por ejemplo, los partidos políticos, porque reciben asignaciones del Estado para financiar sus campañas, eso creo que debe ser abolido? ¿Tú no eres la idea de eso? Yo soy de la idea de que realmente no se debe de dar a ningún partido político dinero del pueblo, dinero del Estado. Esos son los presupuestos que van a ser enmendados o corregidos allí en la proforma, claro, donde debe de contar la eliminación de las asignaciones. No, pues no lo van a hacer, pues ellos son los beneficiarios. Ese es lo que exigimos nosotros, por eso que hay una apatía terrible en cuestiones de estos candidatos que no sabemos ni quiénes son, ni cuáles son, desconocemos totalmente quiénes son para concejales, a excepción de la ciudad de Guayaquil donde vivimos nosotros, el resto no sabemos nada. Bueno, pero se sabe del candidato a alcalde, del candidato a prefecto, pero para las listas de concejales, de eso no se sabe nada. Pero, o sea, en la ciudad de Guayaquil sí, pero en las otras ciudades, en Quito, por ejemplo, yo no tengo conocimiento absolutamente de quién va a ir. Todavía no se ha definido. No se sabe nada. Entonces, esas son las verdaderas apatías. Y pienso yo, sin ser pitonizo, de que en estas nuevas elecciones del año 2019 va a haber una apatía terrible del pueblo. El abstencionismo se va a incrementar. Y también debería de tocarse el asunto de que el voto no sea obligatorio. Debe ya en este país de existir no obligación de votar. Bueno, porque uno vota por otra, porque sin lugar a dudas, ¿en qué beneficia? Bueno, no estoy en contra del sistema. Eso tiene un arma de dos filos también, Fernando. En eso no coincido contigo, porque si el voto no fuera obligatorio, ¿qué pasaría? El voto sería facultativo, entonces se formarían los partidos, se convertirían en verdaderas empresas. Y el más fuerte, el que tiene capacidad de movilizar, entonces, si ahorita la cosa es difícil, pero para eso hay lavado de activos, hay control de lavado de activos, todas esas cuestiones. Realmente. Lo que ha pasado, hay experiencias de otros países, como el caso de México, donde el voto era facultativo y la mayor fuerza política era el PRI, por 50 años gobernó. Entonces eso permite de que el partido que está en el poder tenga la capacidad de movilizar a su gente, y el resto, con su apatía, no se moviliza, el resto de la ciudadanía, entonces le dejan prácticamente. Pero de hecho ya sabíamos que en México el que movía era el PRI, ¿pero qué? Porque el PRI estaba metido en el narcotráfico, gente del narcotráfico, pero es dinero mal habido. Ya sabemos realmente que va a pasar eso. Es un arma de doble filo. Tiene que ser. Podría ser, pero yo creo que habrá que ensayarlo para ver qué es lo que reacciona el pueblo. Yo estoy totalmente en desacuerdo, e inclusive yo en alguna oportunidad te dije a ti, bueno, digo, ¿prefecto para qué? ¿Prefecto para qué? Yo veo que los prefectos que están candidatos aquí en el Guaya vienen a hacer campañas en Guayaquil nada más. Claro, porque la elección la decide Guayaquil. En el caso de una provincia como el Guaya, que se concentra la mayor población en la ciudad principal, pero hay otras provincias donde la población está más repartida. El caso de Manabí, por ejemplo, no hay una locación que concentre la población. En Manabí, por ejemplo, está repartido, hay cantones más o menos de igual cantidad de población como Manta, Chone, Puerto Viejo. Entonces, y hay otras provincias donde la situación es más repartida. Entonces, no se puede legislar también en función de una provincia. Esos son asuntos que habría que analizarlos. Como dicen el término ahora, socializarlos un poco más. Sí, socializarlo, pero sin lugar a dudas, en algún momento habrá que tomar decisiones, porque a título de ensayo realmente el país tiene que experimentar. Estas experiencias le pueden dejar beneficios, más que beneficios, perjuicios, porque lo que hasta ahora, por lo que ha pasado, es perjuicio lo que le ha dejado. Entonces, no puede ser que los partidos políticos se inscriban a última hora y lleven, porque ahora se compran firmas, y llevan firmas compradas, hay pan, y le dan 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, y eso es una zapada, como se llama vulgarmente.
Realmente Bien. el gobierno está regalándole la plata a los partidos políticos para que lo saquen, porque en función de qué van a hacer los trabajos los verdaderos representantes de las alcaldías, pero no hablo de todo, por supuesto, pero la mayoría son presupuestos tan pequeños que prácticamente se los llevan y eso Bueno, es realmente... En todo caso, la realidad es que tenemos elecciones seccionales en el mes de marzo, que ya las fuerzas políticas se alinean y de todas maneras esto marca una pauta, para ver cómo se va definiendo la situación para las presidenciales. Una nueva distracción para el pueblo, sin lugar a dudas. Definitivamente se lo está entreteniendo al pueblo y no se le está dando solución y el problema se sigue agravando. Y sigue grabando, y sigue pasando el tiempo, y el presidente sigue comiéndose su tiempo, y a la final terminará como... Y es lo que él quiere, terminar su mandato. Sí, terminar su mandato. Y se va. Sin pena ni gloria, él se va y le pondrán su foto en el Palacio de Gobierno. Y se acabó. Cumplió su periodo y punto. Y dejó el problema para los demás. Y a coger su pensión. ¿Ah? Y a coger su pensión de expresidente. Sí. Bien, y finalmente, ayer se realizaron las elecciones seccionales en los Estados Unidos. El caso es interesante porque mira tú que en las elecciones pasadas del 2016, cuando se eligió presidente, el Partido Republicano, que es el partido de derecha en los Estados Unidos, ganó las dos cámaras. En Estados Unidos tienen el sistema bicameral, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que le llaman ellos representantes. Así es. La Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Y ganaron las dos cámaras, de tal manera que Trump tuvo un control total, como también lo tuvo Obama en su primer periodo. Por supuesto que sí. También ganó las dos cámaras. Es un fenómeno que se da muy frecuentemente en los Estados Unidos. Y se dio lo que también es un fenómeno en los Estados Unidos, que en las elecciones intermedias el gobierno de turno pierde la Cámara de Representantes, o sea, la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esto? Es decir, según la legislación americana, hay cierto tipo de leyes que requieren la aprobación o solo del Senado o solamente de la Cámara de Diputados, pero hay leyes trascendentales que requieren la aprobación de las dos cámaras. De dos cámaras, por Y supuesto. entonces ahí es donde va Trump a tener ya su obstáculo. Por ejemplo, la ley que defina la situación de los migrantes es una ley que requiere la aprobación de las dos cámaras. Ya Trump no va a poder imponer lo que él quería imponer, porque lo podrá aprobar en el Senado, pero no lo va a poder aprobar en la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, porque acá hay una mayoría demócrata que no le va a apoyar esa ley. Y así por el estilo. Entonces, en el sistema político, esto lo que va a provocar es un equilibrio, el contrapeso que realmente exige la democracia, que haya los contrapesos, y en una sociedad que realmente es respetuosa de los contrapesos. Y tan respetuosa es, mira tú, Fernando, que con estos resultados las bolsas de valores han subido en los Estados Unidos. Sí, la sociedad americana está consciente de que es necesario los contrapesos para que haya un equilibrio de poderes, porque se respetan los resultados. Todos los índices se dispararon ayer, sí, todos los índices se dispararon, a pesar de que realmente sienten que, yo diría, el voto odio lo llamaría, porque aquellos inmigrantes ilegales, bueno, eso no negros, lesbianas, gays, todas esas cuestiones, votaron y se animaron a votar contra Trump. Entonces, sí, fue una participación masiva de la población. Y el problema es ya internamente tendrá que negociar Trump. Va a tener que negociar. Y ya de hecho ayer llamó a Nancy Pelosi, que es la líder de los demócratas en la Cámara de Diputados. Entonces, ya la llamó. Él tendría, y sigue siendo presidente de los Estados Unidos. Entonces, él tendría que poner, bueno, estos problemas tengo acá. Porque, por ejemplo, el caso de esta gente que va yendo a los Estados Unidos en una forma desordenada y que ya ha tenido que recurrir a militares. Bueno, tendría que decir, y también le afecta un poco a México porque realmente han diferido la afirmación, la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio con México hasta con las nuevas dos cámaras. Es decir, también les afecta a ellos. Es un tratado que tienen que aprobarlo las dos cámaras. Tienen que aprobarlo. Tendrá que hacer modificaciones. Tienen que hacer modificaciones. Entonces ya eso es una salvedad para Trump. Entonces ustedes vean ahí qué es lo que más pueden hacer. Porque principalmente la parte importante para Trump debe de ser el hecho de que toda Latinoamérica está emigrando básicamente en forma desordenada para los Estados Unidos. Y Estados Unidos ya no puede aguantar. Entonces, ¿quién puede apoyar eso? Si los demócratas van a apoyar... Bueno, es que tendrá que haber un cambio de política en los Estados Unidos en propiciar ya un desarrollo de la región. Como se dice, la única forma de evitar esas migraciones masivas es
ayudar a que realmente estas economías se desarrollen. Ojalá también las cámaras, en el caso de los demócratas, también ayuden a que realmente colaboren con ideas nuevas, porque las ideas de Trump, pues, sin lugar a dudas, han sido medias diabólicas en unos que lo han tomado así, pero sin embargo, hay el respaldo de un hombre que ha trabajado por su país y ha trabajado por la economía y la ha vuelto un poco más sólida. Tú estás haciendo una referencia al hecho de que realmente ayer las bolsas de valores prácticamente se dispararon. Eso quiere decir que es un signo. Haya cambio interno, sin lugar a duda, hay un equilibrio. Pero es un bienestar que se sigue manteniendo en los Estados Unidos. Más porque que nada el empleo ha subido en los Estados Unidos. Claro, el empleo ha subido. El desempleo ha bajado al 3.5%, la tasa de desempleo más baja en los Estados Unidos. La gente ha invertido en los Estados Unidos. Es decir, quiere decir que hay gente que... No es que está polarizado. O sea, hay una división. Más bien los inversionistas ven el asunto como una consolidación del sistema democrático, al momento en que un partido va a manejar una cámara, el otro, que va a haber un equilibrio de poderes políticos. Y lo ven de la buena manera, por el buen aspecto, lo ven desde el lado positivo, claro. definitivamente. Ahora, ¿qué le pasa a América Latina? Eso es una interrogante que tendría que analizarlo naturalmente a futuro, porque en el caso de toda Latinoamérica es un problema bastante serio que tiene los Estados Unidos con Venezuela, con el caso del Ecuador, con el caso de Nicaragua, todas los países centroamericanos. Bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy, Fernando, no sin antes recordar a todos nuestros escuchas y televidentes que estamos Sí, estamos siendo transmitidos en vivo ahora actualmente a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden hacer sus comentarios libremente. Esperemos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.